Saludos. Titulamos este vídeo Ataque toroide, exterior contra interior. Presentación 12, Tierra toroide número 12. Nosotros estamos haciendo este vídeo a fecha de 23 de marzo del año 2020. Por eso muchos sabrán y quedará constancia de que estamos en una circunstancia muy especial. Podemos decir que incluso crítica. Entonces, con este título, Ataque toroide, pues queremos significar que nuestra dimensión, la dimensión que le debería corresponder a la auténtica humanidad y que lamentablemente nunca le ha correspondido, pues está siendo esta dimensión atacada. ¿Y de dónde vendría ese ataque? Simplemente, pues en el contexto general nosotros lo denominamos el exterior corteza de esta Tierra toroide contra el interior más espiritual y más ingenuo, y el exterior, en cambio, pues con mucho más conocimiento y astucia, lamentablemente infradimensional, malévola, decimos nosotros. Entonces este vídeo lo vamos a desarrollar en dos partes fundamentales. Parte número 1, tenemos que centrarnos o hablar algo, porque no podemos obviarlo, de la situación de estrés y supervivencia en que está una mayoría de la humanidad y las implicaciones que lleva esta situación, porque siempre debemos siempre de analizar con discernimiento y centrar las situaciones para poder afrontar las diferentes circunstancias que se presentan. Entonces, ese sería un punto número 1, que vamos a simplemente a dar una ojeada centrando el problema, porque eso le viene bien, evidentemente, a toda la personalidad humana de equilibrarse. Y un punto segundo que seguiremos exponiendo pues nuestra teoría que hemos expuesto en vídeos anteriores mediante la última experimentación, que dijimos que la brújula siempre indica dos polos e indica también una curvatura, y que esto es coherente con el esquema que nosotros venimos compartiendo, que nos da la mayor comprensión de esta realidad, que es el esquema de la tridualidad. Y un punto tercero, tenemos que hacer una anotación no con ánimo de atacar, sino de enriquecer o reconducir, que sería el punto tercero, que nosotros tenemos que manifestar que la brújula pues debilita el modelo plano o el modelo de la Tierra plana, porque nuestra intención es que se produzca dentro de las verdades que tiene, y compartimos un 80% de coincidencias con la Tierra plana, pues nuestra intención es, en búsqueda de la verdad, pues compartir y decir así, pues eliminar lo que consideramos que es un error. Entonces, esos son los 3 puntos que nosotros vamos a ir desarrollando en este vídeo. Entonces, de un modo rápido y sintético, porque ya sabemos que muchos investigadores pues llevan ya años pues conociendo simplemente pues una estrategia de la oscuridad. Nosotros remitimos a Noam Chomsky, que pueden buscar en la red con el título de, por ejemplo, estrategias de manipulación mediática, o las 10 estrategias de manipulación mediática. Entonces nosotros hemos puesto aquí en este vídeo una simple explicación para que la persona pause y sepa a qué se refiere esta estrategia. Entonces, simplemente pues sería seguir un lema de problema, reacción y solución, de tal manera
que el ser humano pues siempre no vea realmente cuál es la causa verdadera del problema, ni cuál es realmente el enemigo, podemos decir, que lo está reconduciendo, sino siempre lo atribuya a otro elemento distinto, que nunca descubra realmente de dónde viene ese problema, y entonces pues simplemente pues incluso confundirá siempre, esto viene sucediendo desde siempre, pues al auténtico enemigo, es decir, pensará incluso que es su amigo y que lo hace todo por su bien. Entonces esto pues da lugar, y ha dado lugar desde siempre aquí en esta dimensión. Nosotros podemos decir, esto no es nuevo, esto es desde el inicio de esta dimensión, realmente. Entonces, ¿qué sería, qué produciría, como decimos, y en este caso sería este ataque que nosotros consideramos ataque al toroide, podemos decir, o a nuestra dimensión humana? Pues produciría una reacción, y esa reacción pues obliga a centrarnos en el problema concreto que se nos presenta, y por tanto el ser humano pues abandona lo habitual e incluso pues abandona, al entrar en una situación de estrés y pánico, pues abandona lo que debería ser el aprendizaje fundamental de nuestro paso temporal por esta dimensión, que es la investigación y la búsqueda y la comprensión de esta realidad. Nosotros creemos, es nuestra opinión, que ese es, podemos decir, el deber fundamental de todo ser humano. Aquí estamos un periodo de tiempo, pues aprender lo máximo. Y entonces, pues lamentablemente, pues esta situación de estrés, pues nos hace incluso olvidar esa tarea, podemos decir. Por tanto, el centramiento en el problema estrés de supervivencia, pues corta el flujo de acercamiento a la verdad, porque ahora mismo en estos tiempos, pues nosotros percibimos y nosotros lo experimentamos en nosotros mismos, que se está produciendo pues un acercamiento progresivo a la verdad. Pues entonces, mediante estas situaciones de estrés, pues se corta este flujo de acercamiento a la verdad, y se corta, y siempre se ha cortado, pues el establecimiento de la conciencia humana como rectora de su propia dimensión. Siempre se ha cortado, porque nosotros, esto es nuestra opinión y nuestra investigación, simplemente nosotros la compartimos, y que cada cual pues aplique su discernimiento, pues, pero nosotros, el nuestro, pues nos dice que los humanos realmente nunca han podido regir su dimensión, precisamente por estas situaciones de estrés previas a un reseteo, porque nosotros creemos que esta situación vivencial se debió dar en todos los reseteos previos, porque nosotros consideramos que ha habido muchos reseteos previos, que incluso pues el poder establecido nos los presenta mediante, como vemos aquí, imágenes que para nosotros aluden a diluvios desde la más antigua, una de las más antiguas culturas, que sería la cultura mesopotámica, y posteriormente en otro tipo de escrituras bíblicas incluso, que son los diluvios. Para nosotros esos son una representación de reseteos anteriores. Entonces, como decimos, pues esto nos hace centrarnos en este problema concreto, incluso abandonar realmente, pues en un principio es necesario, porque tenemos que, cuando existe una agresión, evidentemente, pues lo más inmediato es protegerse o responder a ese tipo de agresión. Por eso nosotros comprobamos, y es normal, que muchos canales que tenían distintos tipos de investigaciones que se acercaban a la verdad, pues han dejado estas investigaciones, evidentemente y lógicamente, y se han centrado, pues sobre todo en este tipo de problema
que se le presenta, este tipo de problema, estrés que se le presenta en este momento actual, se le está presentando a la humanidad. Pero nosotros decimos que en estos periodos de crisis existenciales, una mayoría, lamentablemente, o incluso necesariamente, pues necesariamente no, pero ya dije, podemos decir por la inercia. Entonces, una mayoría abandona el pensamiento crítico y objetivo, que nunca debemos abandonar, lo abandona y entra en pánico sumisión. Pero también, en cambio, una minoría afina y amplía el conocimiento de esta realidad. Y nosotros vamos a decir un ejemplo muy concreto en nuestro caso. Nosotros nunca nos preocupamos del tema de las bacterias y los virus. Nunca nos ocupamos de ese tema. Pero ahora, precisamente, en estos momentos, pues aparecen informaciones como esta de este excelente canal que es Hermanos Barea, que nos presenta pues este vídeo que ponemos aquí para que la persona, si quiere, lo busque, que lo consideramos importante, de Máximo Sandin. También son personas importantes, auténticamente humanas, con este título, cuestionando los pilares de la biología, que entonces aquí nos da una imagen real de una investigación crítica y real de los virus y bacterias. Y entonces nosotros, pues este tema que nunca nos habíamos ocupado, pues lo estudiamos, profundizamos y ya nuestro discernimiento rápidamente pues nos hace ver la coherencia de toda nuestra teoría, cómo todo está al revés y cómo aquí realmente, pues en esta ciencia biológica, la mayoría establecida, pues estaba y sigue estando, lamentablemente, a excepción de estos investigadores independientes como Máximo Sandin, pues estaba al revés. Y entonces ahora pues comprendemos realmente, y es coherente con lamentablemente, con toda nuestra investigación que nos dice que todo lo establecido aquí está al revés. Entonces decimos que estas situaciones de estrés pues también tienen la parte positiva de que hacen a algunas personas replantearse lo fundamental de esta dimensión y su paso por esta dimensión, e incluso aprender cuestiones como nosotros que no teníamos aprendidas. Entonces, nosotros por eso consideramos importante no dejarse influir por estos periodos de crisis existenciales en la acción de la búsqueda de la verdad. Es decir, no suprimir esta búsqueda de la verdad. Tenemos que acercarnos lo máximo, porque si algo permanecerá de nosotros aquí, después de nuestro paso por esta dimensión, pues será el conocimiento que nos llevemos. Nuestra alma o nuestra energía etérica, como queramos decirlo, pues tendrá algo de este conocimiento. Si algo puede permanecer de nuestra estancia aquí, es el aprendizaje y el sentimiento de haber sido fieles a nuestra conciencia interior. Entonces, nosotros vamos a decir, nunca nos gusta hablar de cuestiones personales, pero para que entiendan lo que queremos decir, que siempre tiene que quedar algo del conocimiento y debería ser nuestra principal tarea en nuestra vida aquí, aprender el máximo acercamiento a la verdad, que lamentablemente nosotros en los últimos 5 años pues es cuando mayor conocimiento de la auténtica realidad estamos obteniendo, precisamente por la astucia de la oscuridad, que lo tenía todo puesto al revés. Pues nosotros vamos a decir una experiencia personal, con lo que queremos decir que algo nos llevamos, y si existen distintas proyecciones o vidas futuras, si es posible, o bien otros planos, pues algo queda. Es lo que nosotros se nos ocurre aquí con nuestra propia actitud personal a lo largo de nuestra vida. Nosotros hasta unos 7 años, hasta en esas edades de que ya empieza la persona a razonar, de 5, 6, 7 años, pues siempre tuvimos la sensación personal de que aquí no estábamos para pasar el tiempo. Tuvimos siempre la sensación personal de que teníamos algo que hacer, que existía algo por descubrir. No lo entendíamos bien y ahora realmente estamos entendiéndolo después de muchísimos años. Entonces, para que la persona intente comprender lo que queremos decir de esta sensación, que no serían pensamientos concretos, porque aquí venimos un nuevo cuerpo, podemos decir, o el cuerpo emergente, podemos decir, más
ingenuo no tiene todo un recuerdo muy concreto, pero sí una sensación que le motivará en toda esta vida. Sería algo así semejante como, para que nos entiendan, cuando a lo mejor tienes algo que hacer, vas a hacer algo. Por ejemplo, encender o poner un programa que ibas a hacerlo y de pronto pues no lo haces, se te olvida. Y entonces en ti se queda la sensación de que tienes que hacer algo y se te ha olvidado. Pues entonces, eso es la sensación que nosotros hemos tenido de niños. También algo semejante a cuando has tenido un sueño. Has tenido un sueño y sabes que ese sueño ha sido importante, te ha revelado cosas, están a punto de recordarlas, pero no las recuerdas, no terminas de recordarlas y te quedas con esa sensación de que ese sueño pues te decía algo. Pues algo semejante es lo que nosotros desde niños hasta unos 7 años pues nos acompañaba la sensación de algo que tendríamos que hacer y que no recordábamos. Entonces eso es lo que nosotros queremos decir, que son el aprendizaje que tenemos que tener aquí hasta el final. Cuanto mayor aprendizaje tengamos aquí al final, pues eso siempre nos quedará una huella, aunque sea inconsciente, que nos motivará, dijésemos así, en este acercamiento a la verdad, tanto presente como en el futuro. Por tanto, nosotros seguimos aún en esta circunstancia, pues nosotros seguimos y continuamos con esta serie, porque somos conscientes de que es importante que nosotros también compartamos nuestra investigación. Por eso nosotros vamos a seguir y seguimos en el último vídeo. En el último vídeo que hicimos, pues ya expusimos una experiencia con brújula que a nosotros nos demostraba de un modo claro que este esquema establecido, dijésemos así, por el sistema oficial, no se cumplía, porque poniendo un mismo elemento con un mismo elemento polar, positivo por ejemplo, en las dos partes, pues resulta que la brújula, ya lo dijimos en el vídeo anterior, pues la brújula no reacciona. Es decir, para nosotros esto nos está diciendo que esta brújula lo que está realmente es separando incluso, y desde un centro separa dos polos, los dos polos positivos los separa de un centro y después crea los otros dos polos positivos. Por tanto, el movimiento de las líneas de fuerza no es de norte a sur, sino sería desde un centro hacia un norte y hacia un sur. Y eso es coherente con todos los vídeos nuestros anteriores. Entonces, por eso, volvemos a decirlo, desde un centro, el verdadero movimiento de las líneas de fuerza es uno hacia el norte y otro hacia el sur, en los imanes. Y en palabras, pues sería que la dirección de empuje de las líneas de fuerza magnéticas no se produce de polo a polo, sino del centro del muro de Bloch o del tercer eje hacia los polos, hacia un polo y hacia el otro polo. Esto estamos diciendo que es muy importante. Y entonces esta misma experimentación, la brújula cuando se desplaza, y esto es real y experimentable en esta dimensión de modo objetivo, pues si te desplazas con la brújula de un hemisferio al otro, pues entonces notarás en la brújula, un levantamiento en una dirección y en otra dirección opuesta. Si vas del hemisferio sur, lo volvemos a recordar, al hemisferio norte o del norte al sur. Y eso nos está diciendo y nos dice a nosotros, como hemos visto con la experiencia anterior, que es desde aquí donde se produce el empuje. Por eso empuja la brújula esta parte que está más cerca la empuja hacia arriba en la brújula, y si vas en el otro hemisferio, la otra parte es la que te empuja hacia arriba. Luego realiza una curvatura de elevación y de descenso, pero a través de un centro, y en un imán que se realice en forma de bola, como estamos viendo aquí, pues las rayaduras de hierro que tú espolvorees, pues tienen esa misma disposición, se establecen en los dos polos, y por la parte central menos número de estas rayaduras. ¿Por qué? Porque es desde aquí, desde el centro, donde se proyecta a un polo y al otro polo. Esto es muy elemental, lo hemos tenido a la vista, pero siempre nos han dicho lo contrario, y es coherente con todo el esquema de la tridualidad, y eso nos enseña, y aquí tenemos ya próximos a terminar este vídeo, porque tenemos que decir que esto, de modo lamentable,
De modo lamentable, no debían de tomárselo como modo lamentable los auténticos terraplanistas, pues esto pues desacredita el modelo de la Tierra plana, lo desacredita realmente, porque el modelo de la Tierra plana tendría, como vemos aquí, tendría un polo norte que podría ser Polaris o podría ser el centro polar del polo norte, y entonces, ¿qué pasaría si realmente fuese así? Pues si realmente fuese así, pues la brújula no realizaría ese movimiento de ascenso y de descenso, sino simplemente mostraría siempre una inclinación hacia arriba o hacia abajo. De tal manera que si estamos aquí en esta Tierra plana y fuese plano y existe un polo, un único polo, como ellos ponen, que es el importante, pues entonces tú aquí, este sería el polo, por ejemplo, y entonces tú te desplazarías desde, y siempre no mostraría nunca una curva de ascenso-descenso, sino simplemente una inclinación. Si tú tienes aquí la brújula y te vas acercando al polo, como ellos creen, un solo polo, pues entonces la brújula, si por ejemplo estás en este punto aquí, pues la brújula ya estaría más inclinada hacia arriba. Si te vas separando, pues la inclinación va disminuyendo, pero a medida que te vas acercando al polo, pues ella iría inclinándose hasta llegar incluso aquí, tendría una inclinación de 90 grados en el mismo punto que fuera. Bien, una inclinación hacia arriba, o incluso si no lo quieren poner en Polaris, pero un solo polo, abajo, pues entonces ella iría realmente hacia abajo, pero siempre iría en línea recta, siempre sería una recta de inclinación y nunca sería lo que te manifiesta realmente en esta realidad al desplazarte del hemisferio sur al norte o viceversa, pues un ascenso y un descenso, una curva. Entonces, realmente los auténticos terraplanistas pues deben de considerar que eso es un error, aunque ellos tengan muchas verdades que compartimos con ellos, pero no la existencia de la planicie total y de un solo polo, porque el auténtico modelo que sea experimentable sería este. Entonces la brújula pues va realizando un movimiento a partir de este centro de elevación y descenso, y es coherente con toda la realidad, como pueden ser todas las ondas de frecuencias que también son manipulables a partir de este centro, y aquí está puesto para equivocarnos, porque alrededor de un centro esta otra parte inferior tendría que estar aquí debajo y sería realmente esta la forma que iría formando, pues alrededor de este centro es donde se produce la presión hacia arriba, hacia una cresta y después hacia abajo. Y entonces en tu desplazamiento a partir de este centro, por eso la brújula cuando te desplazas, pues es desde aquí, desde donde se produce esa elevación y después ese descenso en esos dos recorridos que son los reales que encontramos nosotros en el desplazamiento de la brújula. Entonces es una curva, no es una recta. Mientras que aquí sería simplemente una inclinación, pero nunca sería un ascenso y un descenso como aquí estamos viendo en el auténtico modelo de la Tierra y de las líneas de fuerza de esta realidad. Entonces, nosotros terminamos aquí y nosotros tenemos que decir que agradecemos y reconocemos la importancia de los hermanos terraplanistas, porque gracias a ellos, en este momento actual de esta crisis, pues muchas personas están interpretando realmente esta realidad. Gracias a ellos, a ese movimiento. Nosotros no queremos debilitar ese movimiento. Nuestra intención es, como no puede ser de otra forma, pues en la búsqueda de la verdad, que sea realmente la búsqueda de la verdad la que vaya, dijésemos así, puliendo distintos errores. Nosotros estamos abiertos a cambiar, y a cambiar cuando se nos den mejores explicaciones o mejores experiencias que las que nosotros estamos compartiendo, porque nosotros nuestro único interés es compartir nuestra investigación en pos de la verdad. Y tenemos que decir que tanto ellos como nosotros somos geocéntricos. Por tanto, la Tierra geocéntrica nos une a todos, y sobre todo debería ser así a los buscadores de la verdad. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos tranquilidad, análisis y acercamiento a la verdad.